en una entrevista con Fox News, criticando al Papa y diciéndole, es No, que a ver, la institución tiene definitivamente sus cosas y creo que sí, eso nos lleva a una postura muy parecida a la que podríamos poner respecto al Consejo Jedi. y en cambio el Papa León XIV siento que es más como Yoda, tal vez, O, ¿no? pues sí fue una figura que, insisto, yo creo que abrió las puertas para mucha gente. Como un Y Qui-Gon Jinn, ¿no? No vamos a hablar de Donald Trump precisamente, sino de el que al parecer es un némesis últimamente, que es el sí. Papa León XIV. Ah. Bienvenidos ciudadanos de la galaxia a otro capítulo de Relaciones Intergalácticas. ¿Ustedes pensaron que se habían salvado de nosotros? Pero estamos vivos. No nos comió la Tierra, no nos consumió nadie, no hemos muerto en ninguna guerra mundial, estamos bien. Ni en ninguna batalla contra los Sith. Nada, Aquí nada. andamos. Estamos bien y pues un día más con ustedes. Muchas gracias a los que nos han estado comentando. Ya nos dicen galácticos de repente. ¡Ay, qué Yo que le voy al bonito! Barcelona digo, ay, como que los galácticos, ¿no? Porque pues, Mauricio, aquí no vas a empezar de no, tifas. sí pasa. No, sí, cuando dijo los galácticos dije, no, yo no le voy al Real Madrid, ¿eh? O sea, por favor, pero bueno, no es cierto. No es cierto. Aquí aplaudimos a todos los que le van al fútbol, pero bueno. ¿Tú a quién le vas? No a nadie, Mauricio, yo no soy una FIFA. A quien gane, ¿no? A quien gane, Ah, sí. bueno, con eso tenemos. Es que yo no sé de fútbol. A mí pregúntame cosas chidas. Ah. Cosas chidas de Star Wars, amigos, porque seguramente aquí hay mucha gente fan del fútbol. No fue con afán. Sí, tal vez sí, tal vez sí. Al final vamos a tener un mundial ya pronto aquí en México. Cuando lo empecemos a mezclar con cosas de Star Wars, Va a se va a estar poner bueno. bueno. Las Sí. preguntas que todo el mundo se hace durante el mundial, ¿cómo lo relaciono con Star Wars? Aquí van a estar. Ajá, y cómo se relaciona también con todo el tema político, porque está muy entrelazado. Entonces, Sí, sí, sí. el fútbol ha provocado guerras. Y no lo digo así como nada más por decir. El El Salvador y fútbol Honduras, por el ejemplo. fútbol ha generado muchas reformas a nivel no solamente nacional, sino, bueno, más bien no solamente en el país, sino también en otros lugares como Inglaterra, donde los, hooligans son muy importantes. Pero bueno, nos estamos empezando a desviar bien cañón del tema tú y yo. Sí, 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 a veces pasa. O sea, somos al final un podcast con A un veces poquito pasa, siempre nos pasa. con un poco de déficit de atención. Pero vamos a hablar de otro tema que está también muy en la mesa Ujú. últimamente, porque pues ya saben todo el conflicto que ha habido en Irán, Medio Oriente y Estados Unidos y chalala. Pero ha habido un actor que ha tenido pues cierta relevancia, Sí. que no es un político per se, aunque se hace política. Y que nos tomó por sorpresa a todos. La verdad es que al inicio de que se presentó este personaje, no pensábamos que fuera a ir en declive su relación con nada más y nada menos que nuestro, Darth Vader en la Tierra, o sea, Donald Trump. Así es, Donald Trump. Y no vamos a hablar de Donald Trump precisamente, sino de el que al parecer es un némesis últimamente, que es el Sí. Papa León XIV. Ajá. Y eso sí, un pequeño disclaimer, no estamos aquí en contra de ninguna religión, de ninguna figura católica, vaya, No, solamente cada quien sus estamos creencias. solo estamos revisando el tema de él como una figura, Ujú. dentro de lo que implica el papado, pero también dentro de lo que implica el conflicto ahorita con Irán y cómo es la mirada que se le está dando desde, pues, el trono de San Pedro respecto de Estados Unidos, que sabemos que es un Sí. actor político, no, ni siquiera podemos decir de suma importancia, sino es el actor político en el tema ahorita con Irán. Sí. Y Entonces, Gris y yo creemos en la fuerza realmente. No, no es cierto. Bueno, en parte sí, pero bueno, el punto de un pequeño contexto aquí, si no has visto y por qué vamos a hablar del Papa. El Papa León XIV evidentemente ha salido a condenar en varias ocasiones todo el conflicto entre Irán y Estados Unidos, Irán e Israel, y también los ataques que ha hecho Israel en contra del Líbano, que sin deberla ni temerla, ya tiene más muertos y más heridos que Irán, sí, ¿no? sí. Entonces, la idea es de por qué vamos a hablar de él, porque lo han condenado, ha condenado el conflicto y demás, pero no se han quedado sin responderle, sin criticarlo. ¿Y quién? Pues nada más y nada menos que Donald Trump, presidente de Ajá. Estados Unidos, y su séquito, obviamente, su gobierno, su gabinete, se lo han criticado bastante. De hecho, Donald Trump dijo que básicamente el Papa apoya el terrorismo, el crimen organizado, que es demasiado débil en sus políticas, como si el Papa León XIV hiciera
política pública de Sí, seguridad ajá, internacional, ¿no? O exacto. sea, Sí, 100%, 100%. Como si no, es que lo está viendo de una forma, obviamente, muy política, pero la manera creo que está haciendo una forma muy visual de cómo es que los seguidores del movimiento de Make America Great Again responden ante las críticas a Donald Trump, porque hemos visto muchas de las respuestas donde lo están llamando que es un libertario y que, está en contra de ser un conservador, cuando la verdad es que el papel que ha tenido el Papa León XIV desde que se anunció que era uno de los perfiles que se estaba considerando para el papado, era de una persona conservadora. Incluso le decía a Mau antes de empezar a grabar, que yo me acuerdo mucho de estos perfiles y de cómo eran las descripciones que daban y los debates que se hacían en Internet. Em, yo no estaba muy convencida al principio de quién es hoy el Papa. Hoy sí, pero en su momento a mí me causaba un poquito de ruido porque era distinto al Papa Francisco, ¿no? Y con el Papa Francisco se avanzó en muchas cosas, se lograron, pues sí, se logró normalizar cosas que la Iglesia Católica siempre había tenido desde un conservadurismo naturalmente bloqueadas. Entonces, de pronto vimos como una apertura y vimos a mucha gente que normalmente no está unida a la Iglesia Católica llorar a Francisco, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en Twitter había cuentas que hablaban de que no eran creyentes, pero que lloraban a Francisco. Gente que decía que era parte de la comunidad, que nunca se había sentido bienvenida en la religión hasta la llegada del Papa Francisco. Entonces, de pronto se abrió mucho las puertas para que mucha gente regresara al catolicismo y de pronto hablar de que regresara o bueno, que entrara un papa con un perfil más conservador, a mucha gente le resultó choqueante. Y entonces no tiene sentido cuando vienen, pues, los creyentes del Make America Great Again a decir que León XIV es un liberal. No lo es. sí, no, es muy conservador. A ver, el Papa Francisco abre la puerta totalmente a la homosexualidad Mm, para la iglesia, dice que el infierno no existe. También llegó a desclasificar documentos que señalaban que el Papa Juan Pablo II protegía a algunos, pues ahora sí que miembros del clero que ejercían abuso infantil, este sí. tipo de cosas, ¿no? O sea, Fue muy un hardcore, ¿no? sí. Para la iglesia como tal. ¿Sabes qué? Fue un perfil en la iglesia muy polémico. Sí. Mucha gente, quienes son más conservadores, no terminaban de estar de acuerdo con Francisco. Quienes se habían alejado por sentirse rechazados, habían regresado. Entonces, de pronto, pues sí fue una figura que, insisto, yo creo que abrió las puertas para mucha gente. Como un Qui-Gon Y Jinn, ¿no? Porque, a sí, ver, o sea, Qui-Gon Jinn era este maestro Jedi que no tenía, pues, realmente tanto respeto por el por la colegio, institución. ajá, por la institución colegiada del Jedi, y él lo veía Sí, más como la fuerza y la naturaleza de la fuerza y demás. Y en sí. cambio, el Papa León XIV siento que es más como Yoda, tal vez, ¿no? Porque, o sea, Yoda sí, no estoy diciendo que sea de derecha ni nada, pero No, pero es más, es más conservador. sí, es más conservador. O sea, le dijo a Anakin: "No te puedes enamorar, mijo". Sí, claro, le dijo: "Tienes que aprender a desprenderte, a dejar ir". Sí, sí, es más conservador. Los 2 son buenos a su manera, Sí. pero uno es muchísimo más abierto que el otro, definitivamente. Sí, uno es Entonces más sí. dogmático, ¿no? El Papa León Ándale, XIV, sí. esa es la palabra, dogmático, sí, muy bien, Sí, ¿no? yo aquí con el Ajá, diccionario, ¿no? ¿No es sí. cierto? No, pero sí, entonces, bueno, le reclama, evidentemente, Donald Trump, e incluso salió a decir J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, en una entrevista con Fox News, criticando al Papa y diciéndole: "Es que él no debería hablar de teología porque, pues, realmente no sabe, solo es católico, no es como que estudia el cristianismo, estudia las otras religiones", y es como, dude, ¿has hablado con algún seminarista del Vaticano? Yo sí Sí. tengo un compañero de la generación que, pues, se salió bueno, acabó su carrera y todo, salió de trabajar y se fue a seminario, y está en el Vaticano ahorita. Yo también tengo un compañero de la A lo mejor es el generación, mismo. no creo, porque es del bueno, es una generación abajo mía. Si tuviera, ¿cómo es ese meme? Si tuviera 2 peniques por
si tuviera un penique por cada vez que ha sucedido que un amigo internacionalista se sale de la carrera y se mete al seminario, tendría 2 peniques, lo cual no es Sí. mucho, pero es raro que pasara 2 veces. Es raro, pero bueno, el mío no era internacionalista. Bueno, no es. Okey, okey. Sí, creo que ingeniería, de hecho, pero bueno, Mm, se sale y se mete al seminario y alguna vez, o sea, me metí como a ver lo que estudia y todo, y es como 3 maestrías y un doctorado en uno, y es de sí, teología, de religiones, de idiomas, filosofía, sí. o sea, a Pues, de ver, hecho, los papas son políglotas, o sea, sí, sí. Sí, totalmente, la preparación que llevan es muy muy rigurosa, intensa, ¿no? ajá. Sí, nunca paran de estudiar. Ajá. Y no está aquí como que no reconozcamos que hay errores en la iglesia y demás, obviamente No, hay. a ver, la institución tiene definitivamente sus cosas, y creo que Sí. eso nos lleva a una postura muy parecida a la que podríamos poner respecto al Consejo Jedi, Justamente. que la idea de la fuerza, okey, tiene mucho sentido, es válida, vista desde un punto de vista como externo, em, tiene sentido, te da algo en qué creer, hablan del bien, hablan de cosas como aprender a soltar, desprenderse incluso como de lo material. Lo veíamos en el capítulo de los caballeros templarios, hablábamos de ese tipo de Ujú. ideología que tenían y de hecho lo comparábamos con el catolicismo, ¿no? Entonces, creo que sí hay una coincidencia ahí, pero también la institución tenía sus cosas. Sabemos que, los jedis cometieron crímenes de guerra, eso podríamos verlo un poco no es lo mismo, pero podemos verlo desde un punto de vista ético, como la Santa Inquisición. Al final del día estaban matando gente, entonces son instituciones que tienen lo suyo. Sabemos que se criticó, a la Orden Jedi porque había corrupción, fue uno de los argumentos que se dio en contra de la Orden Jedi. Entonces, pues De sí. hecho, la Orden Jedi, si nos vamos al lore expandido de Star Wars, en parte nace de un genocidio, de una guerra santa, Ujú, porque en el lore expandido surge la. Hay varias religiones en Star Wars. sí. Todas se centran en la fuerza, más o menos, pero hay como varias religiones. Y en la religión de Pius Dea, así se llamaba, 10.000 años creo que eran antes de la República, eh, surge una secta que alaba la fuerza, pero al mismo tiempo cree en que no todos los seres la deben de, pues no todos son merecedores de la fuerza, y se dedican a hacer una limpieza étnica en los extremos de la galaxia Sí. y destruyen a aliens y demás, pero justamente creo que en parte la Iglesia Católica como la conocemos ahorita nace ¿de qué? De la Inquisición, Mm. nace también, obviamente, de las cruzadas, ¿no? Nace mucho del socialismo también. Ah, caray. A ver, platícanos, Curji. Sí, claro, o sea, creo que esto da pie para otro capítulo, pero la Iglesia Católica ha sido muy relevante para las guerrillas. Ya. Pues, igual, en el capítulo que hicimos de guerrilleros, pues, hablábamos, por ejemplo, de Camilo Torres, y al principio creo yo que fue un poco como contrario el efecto que trataron de tener y que tuvieron al final, porque era mucho como, insisto, lo que decía en la vez pasada, era un tema de soluciones paliativas, por así llamarlas, ¿no? Respecto a la pobreza y así para evitar que llegara el socialismo y el comunismo. Ok. Y creo que terminó forjando a curas que tenían una idea más de ayudar a la gente, de que salieran adelante y no solamente de, dar dinero y dar comida, sino buscar realmente la forma en la que se ayuda. Y por eso es que hay historias de muchos guerrilleros que son, católicos, bueno, que eran curas. Y muy creyentes, obviamente, Ajá. ¿no? Por ser curas. Y creo que lo mismo podemos verlo en Star Wars, o sea, al final del día, dentro vemos que en la Alianza Rebelde tenemos a personas que decidieron formarse como Jedis y entonces forman parte de la Alianza. Ahí está, digo, máximo exponente Luke Skywalker, ¿sabes? Luke Skywalker. Ujú. Y pues otras religiones que hay en Star Wars, además de esto, pues es obviamente el credo mandaloriano, ¿no? Que Sí. no gira realmente alrededor de la fuerza, sino al culto a las armas y a la violencia y demás. También está como tal una iglesia de la fuerza medio clandestina, de gente que no sabe controlar la fuerza como los Jedi, pero le rinden culto. Okey, esa Eso, no eso yo, esa no eso la yo no sabía. sabía, literal, pero sale en el despertar de la fuerza al principio de la película, uno de ellos, un adepto. ¿A poco? Sí. Ustedes busquen el despertar de la fuerza, pónganse a ver los primeros 15 minutos y van a escuchar algo de esa iglesia. Eso, y también las hermanas de la noche de Dathomir, por ejemplo, Sí.
¿no? Que creen que la fuerza es una magia. Y también hay peregrinos, Ujú. los guardianes de los Wills, que defienden, por ejemplo, la luna de Yadea, Ja- Yadea, Jedi, algo así se llama la Ajá. luna, no me acuerdo. Sale en Lleva, Rogue ¿no? One, Jedha, sí, porque es un sitio sagrado, Mm, por ejemplo. Pero entonces, a lo que voy con esto es que la religión no es un tema ajeno a Star Wars no. y la figura equivalente al Papa, Ajá. pues ya es conmigo que es yo. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Creo que es creo que serían los integrantes del Consejo Jedi y podríamos ubicar a diferentes papas en diferentes personajes. O sea, Sí. y sí, tal vez, digo, ahorita utilizamos a Francisco y a Qui-Gon Jinn, ¿no? Que al final Qui-Gon Jinn no era parte del consejo, pero sí era un Jedi importante. Y creo que también podemos ver, a otros papas, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre, pero el papa que abdicó. Ah, Eh, Benedicto. Benedicto sí, XVI. ajá, Sí, sí. sí, sí, Benedicto sí. XVI creo que podríamos verlo un poco como el conde Dooku, si hubiera tenido un buen final y no un mal final de convertirse en un Sith, porque era alguien que no estaba de acuerdo con las políticas de la institución y no estaba de acuerdo Sí. con el tema, digamos que más administrativo, ¿no? No estaba de acuerdo con con lo que implicaba la institución, que volvemos al punto de que tiene sus cosas la institución. Sí, de hecho, no sé si han visto por aquí o tú has visto el documental que sube HBO sobre el padre Maciel. Ah, no, no lo he No, bueno, visto. todo el tema del padre de los legionarios que pues evidentemente tenía una red de trata de menores Ah, sí. y explican cómo Ratzinger, bueno, Benedicto XVI también abdica porque él empezó a darles casa a estos personajes de que quedaban ahí de la red del padre Maciel y al darse cuenta que había tantas trabas, dice, es que yo por mi creencia a Dios no puedo estar aquí, ¿no? Dime tú si esa no es una postura muy como del Conde Dooku, o Es sea, como el Conde aterrizada Dooku. al tema de Star Wars. Totalmente, porque el Conde Dooku al final, o sea, sí se le bota la canica y sí se vuelve un asesino y lo que quieras, pero en sus inicios él era un total así respetuoso de la Orden Jedi, del código Jedi, Ujú. y se da cuenta de lo, pues de lo mal que también está, ¿no? Con los Sí. abusos, con los crímenes de guerra, ¿no? Como ya se ha tocado en este podcast 1000 veces. O Efectivamente, es sea, nuestro tema más común, de hecho, yo creo. sí, ¿cuál es tu crimen de guerra favorito? Nada, No, no, ese tipo de pero cosas. quiero ahorita que ya estamos casi empezando a cerrar, quiero leerles un tip del Papa León que fue de hace 3 horas respecto del momento en el que estamos grabando. Hace 3 horas. No es del conflicto con Irán, pero yo siento que es un poco, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, respecto también de Ah, lo que está yo dije, sucediendo yo no soy Juan. adentro, no, Ok, ya entendí. respecto a lo que está sucediendo adentro de Ok, Estados Unidos. ok. Porque, mira, dice, em, aquí está. Todos somos custodios de nuestros hermanos y hermanas. En la gran familia de Dios nadie es nunca extranjero o está abandonado por pequeño que sea. Bien simplecito el tweet, pero yo siento que fue ahí. Sí, es un guante blanco, ¿no? Que se puso para hacerle así a Trump así. O Sí. a Benjamin Netanyahu. Sí, porque está diciendo, o sea, el hashtag que él utiliza es de Camerún, de lo que está sucediendo en Camerún, que creo que también podríamos hacer otro capítulo, no vamos a profundizar ahí. Pero yo sentí que fue un poco ahí como Sí, seguramente. dirigido. Y creo Ujú. que es algo muy importante que debemos tomar en cuenta ahorita, a pesar, o sea, hay mucha guerra, hay mucho conflicto, hay mucho relajo en la galaxia, bueno, en el planeta. Sí, No hay que tomar bandos, o sea, más bien hay que tomar el bando de la humanidad, ¿no? Y yo, o sea, ¿qué, por qué? ¿Por qué arrojar bombas con fósforo a niños allá en Líbano? sí, Pero bueno, sí. con esto cerraremos, ¿no? Nuestra conclusión Esa para el día de hoy, reflexión. Mau, entonces es, El Papa León XIV es Yoda en Star Wars, o ajá, Yoda sería el Papa León XIV aquí actualmente, ajá, y evidentemente el papado, tiene el papado, ajá, el papado es el Consejo Jedi, el Consejo Jedi, ujú, exactamente. pero unificado en una sola persona, el poder, un Ajá. poco más centralizado, vaya. Sí, y pues los Sith siguen siendo los que ya les hemos dicho. Sí, Hasta está el aquí, momento, no se ayudan, sí, no se no, ayudan para bien o nuestros para mal, vecinos. Sí, pero pero bueno. bueno, lean la historia del Papa León XIV, está interesante, si usted no lo sabe, ha trabajado en Perú por mucho tiempo, de hecho me parece que fue nombrado por Francisco como obispo de Perú.
tiene ciudadanía peruana y a pesar de que en su momento Trump lo felicitó porque es el primer papa gringo en ocupar pues el puesto, Sí. también ahorita insistimos, está muy peleado con él. Entonces lean los tweets. Sí, de hecho dijo Trump, Ajá. él no hubiera sido papa sin mí. Como Ah, de, sí. o Ay, sea, ¿quién te pele? Pero bueno, ya. ya nos contarán ustedes cuál es su opinión, si conocen de otros papas y los han relacionado en algún momento con algún personaje de Star Wars, nos va a encantar escuchar eso, Claro que ¿verdad? sí. Muchas gracias por escucharnos. Denle like, compartan y suscríbanse.